desde conjuntivitis irritativa cuando se metieron a la alberca sin gobias y que les irritó el cloro los ojos, hasta conjuntivitis bacteriana. De hecho, ese es un problema muy prevalente. Lo más importante es que ustedes aprendan a diferenciar, de acuerdo a las características clínicas, de qué etiología puede ser una conjuntivitis y por lo tanto algunas de ellas pues pueden ustedes tratarlas. No es necesario que se refieran al oftalmólogo. Entonces, la conjuntiva es una membrana mucosa que recubre tanto al globo ocular como a los párpados y tiene varias regiones. Ayer sus compañeros les mencionaban la región de la carúncula, en la cual la conjuntiva sufre algunas modificaciones, tiene folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, en la zona del pliegue semilunar. Luego la conjuntiva vulvar, que es muy laxa, eso permite los movimientos oculares. Dado esa laxitud, pues nosotros podemos mover el ojo libremente sin que esté limitado este movimiento. Y la conjuntiva tarsal o palpebral es una capa muy adherida al párpado y por lo tanto cuando se inflama esta zona da menos manifestaciones clínicas que cuando se inflama la conjuntiva vulvar. Los fornix o fondos de sacos, tenemos 4 fondos de sacos. Obviamente el más profundo es el superior, porque la longitud del párpado superior pues es mayor que la del párpado inferior. Y en esta zona la conjuntiva es todavía más laxa que en la conjuntiva vulvar y es en donde desembocan las glándulas lagrimales accesorias, de las cuales ya también sus compañeros les hablaron. ¿Cuáles glándulas lagrimales accesorias tenemos? Ajá, esas de Wolfring y de Krause desembocan justo ahí en estas fornix o fondos de sacos. Entonces, cuando vemos a un paciente con conjuntivitis, el dato cardinal va a ser el ojo rojo. Sin embargo, no todo ojo rojo es consecutivo a conjuntivitis, eso es importante que lo sepan. Entre más rojo está el ojo, con fines generales, ustedes pueden definir que esto es menos grave. O sea, entre más rojo esté el ojo del paciente, probablemente menos grave sea lo que le suceda. Entre menos rojo esté, y especialmente cuando solamente se congestionan los vasos perilímbicos, o sea, los que están alrededor del limbo esclerocorneal, pues eso indica algún problema grave. Ya sea... Salud. Salud. Gracias. Ya sea una iridociclitis o inflamación del iris y el cuerpo ciliar, que vamos a ver más adelante, el glaucoma de ángulo estrecho o de ángulo cerrado, y la queratitis dan hiperemia de los vasos que están alrededor del limbo esclerocorneal, y esos parecen no muy visibles. Sin embargo, el paciente está muy sintomático, es decir, aparte del ojo rojo tiene dolor, tiene fotofobia, puede tener lagrimeo. Pero si ustedes no son observadores, pueden decirle, bueno, ¿por qué tienen tanta molestia si el ojo parece no estar tan rojo? Hasta que ven con detalle los vasos del limbo esclerocorneal es que hacen el diagnóstico. Entonces, este es un ojo para que vean la cara anterior de la conjuntiva vulvar, que es justo esta zona en donde se une la córnea con la conjuntiva. Esta es la zona del limbo esclerocorneal. Observen en la parte superior del esquema, esos son los únicos vasos que están congestionados, solamente estos. En cambio, en la conjuntivitis, por cualquier otra causa, todos los vasos sanguíneos están muy congestivos, o sea, todo el ojo está muy rojo. Sin embargo, a pesar de que está el ojo tan rojo, el paciente tal vez no tenga tantas molestias. ¿Cuáles son los síntomas de la conjuntivitis aparte del ojo rojo? Pues pueden ser desde muy sutiles hasta muy graves, especialmente si el paciente, que no es raro que se complique con una queratitis, o sea, un paciente empezando a tener una conjuntivitis se complique con una queratoconjuntivitis, entonces el paciente va a tener especialmente fotofobia y dolor. Si solamente es la conjuntivitis, pues puede tener ardor, sensación de cuerpo extraño, y aparte del ojo rojo, secreción de diferentes tipos. Es muy importante interrogar eso al paciente, porque si ustedes ven un paciente que tiene lo que comúnmente la gente le llama lagañas amarillas o verdosas, ¿de qué etiología creen que sea su problema? Bacteriana. Y si es solamente una secreción más que secreción lagrimeo, pues probablemente el origen sea viral. Entonces es muy importante eso, hacer semiología de los signos y síntomas, preguntar también de otras personas contagiadas en la familia y
Aunque ustedes no lo crean, la gran mayoría de las conjuntivitis bacterianas se autolimitan. Eso quiere decir que con o sin tratamiento el paciente dentro de unos 10 días va a estar exactamente igual a un paciente que fue tratado y que no fue tratado. Claro, cuando estas son provocadas por gérmenes convencionales. Si el paciente está inmunodeprimido o si el paciente aparte tiene algún otro problema importante de salud, pues entonces probablemente se complique con algo más. Entonces, las papilas, folículos y flicténulas son características de los procesos alérgicos. Para ver eso se debe ver con detalle, especialmente la conjuntiva tarsal, que no se ve a simple vista. Entonces, la hemorragia subconjuntival o hiposfagma es una hemorragia que sucede cuando se rompen los vasos sanguíneos conjuntivales y es muy aparatoso. Un paciente con esto va a consultar seguramente muy rápido al oftalmólogo porque piensa que algo muy grave le sucedió y no, realmente la gran mayoría de esto es como cualquier hematoma en cualquier parte del cuerpo, se reabsorbe sin tratamiento después de 2 a 3 semanas y lo único que indica es que aumentó bruscamente la presión de los vasos sanguíneos conjuntivales y por eso se rompieron. ¿Por qué razón sucede esto? Pues puede suceder porque el paciente tenga hipertensión, porque tenga alguna anomalía de coagulación sanguínea, porque haya hecho alguna maniobra de Valsalva o porque haya sufrido un traumatismo que hizo que se rompieran esos vasos sanguíneos. Entonces, si el paciente llega, lo más importante, si no tiene ninguna maniobra de Valsalva, si no sufrió ningún trauma, no tiene ninguna alteración sanguínea de coagulación, lo más probable es que sea un paciente hipertenso arterial no diagnosticado. La gente actualmente jura y perjura que no es hipertenso, pero si le suceden frecuentemente estas hemorragias subconjuntivales, lo más probable es que sí sea hipertenso y no se haya diagnosticado correctamente. Actualmente pues es muy fácil que la gente se tome la presión a diferentes horas del día, especialmente los hipertensos arteriales, de esos que les llaman reactivos, que son gente de personalidad tipo A y que con cualquier cosa se estresan y les sube la presión. Este tipo de personas que tienen más susceptibilidad de sufrir este tipo de hemorragias. Entonces esto no hay que confundirlo con conjuntivitis, no hay ningún tratamiento lo único que hay que hacer es esperar a que se reabsorba la sangre. Tampoco la conjuntivitis hay que confundirla con quemosis. La quemosis en su terminología decía claramente que es edema de la conjuntiva. Al inflamarse la conjuntiva, especialmente la conjuntiva vulvar, que es muy laxa, o sea que no está pegada al ojo, se abomba, como pueden ver ustedes aquí, una bolsa de conjuntiva que se está herniando a través del ojo. En este caso, aparte, el paciente tiene el párpado muy inflamado. Vean que el párpado no se le ve ninguna de las líneas normales que deben de existir de expresión a nivel del párpado. El párpado está muy lisa, la piel está a tensión. Ese es un caso de una celulitis orbitaria. Entonces, la quemosis se puede presentar como parte del proceso inflamatorio de cualquier patología inflamatoria que afecte la órbita y la conjuntiva. Alergias, traumas, cirugía, endoftalmitis, orbitopatía tiroidea. Así van a ver, por ejemplo, un paciente que... ¿cuál es el remedio casero que más se usa para las conjuntivitis? Si un paciente tiene alergia y se puso agua de manzanilla en el ojo, probablemente llegue a su consulta así, con el ojo con mucha quemosis, el párpado muy inflamado. Entonces no es tan bueno porque la manzanilla tiene los alergenos propios de la planta. Entonces si el paciente es alérgico a eso, pues a veces le da peor que si no se hubiera puesto nada, ¿no? Entonces no es una buena medida ponerse agua de manzanilla. Lo que es mejor es limpiarse toda la secreción, que hay gente que se pone gotas muy bien dentro del ojo, pero en las pestañas todas las tiene pegosteadas, llenas de lagaña y de los restos de lagaña, que con el paso de las horas se secan y entonces se pegostean las pestañas. Lo más importante en todas las conjuntivitis es la higiene adecuada. Entonces, de acuerdo al libro que ustedes lean, las conjuntivitis que van a encontrar, las pueden encontrar clasificadas de diferente forma, dependiendo del tiempo de evolución, dependiendo del organismo que las genera. Y bueno, pues tenemos algunos ejemplos, que es la aguda, subaguda, crónica e intermitente. Casi todas las conjuntivitis son agudas o son subagudas.
Pero un ejemplo de conjuntivitis crónica, ¿cuál es? A ver, ¿ustedes quién creen que tenga conjuntivitis crónica? ¿Alergias? Las alergias son crónicas y a veces son intermitentes, o sea, el paciente claramente tiene mejoría durante algunas etapas del año y cuando nuevamente se expone al alergeno, pues ya bueno tienen recaída de la enfermedad. También pueden ser infecciosas, alérgicas, traumáticas, y las infecciosas tienen una particular importancia porque son las más frecuentes. Las infecciosas pueden ser bacterianas, que son muy comunes, pero las virales también son muy comunes, especialmente en lugares, cuando ustedes vean las guarderías, por eso ya no dejan entrar a los niños, ¿no? A los niños que tienen algo de lagaña los mandan a su casa porque la conjuntivitis viral es altamente contagiosa. Entonces, asilos o guarderías donde vean gente amontonada, es muy probable que se contagien todos, ¿no? Entonces, la conjuntivitis viral es muy frecuente también y sobre todo es muy contagiosa. A diferencia de la bacteriana que no se contagia tanto, la viral sí se puede contagiar incluso por saludar a la gente y después tocarse los ojos. Entonces, en los consultorios oftalmológicos es muy común epidemias de conjuntivitis porque, bueno, pues al realizar a los pacientes, aunque la gente se lave las manos, a veces si no se limpia adecuadamente los aparatos que se utilizan para la exploración, bueno, se puede contagiar. De las bacterianas vamos a ir viendo cada una de estas. Hay una que se llama angular, membranosa, catarral y ulcerosa. La alérgica pues es una de las formas crónicas de conjuntivitis o intermitentes. Clásicamente da mucho lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y está causada por muchos alergenos. Como es muy difícil saber, a diferencia de las dermatitis atópicas en las cuales se hacen pruebas de sensibilización cutánea, en los ojos no se pueden hacer este tipo de pruebas, entonces el tratamiento es básicamente antihistamínicos. Pero el paciente a veces aprende a reconocer a lo que es alérgico. Entonces dice, bueno, pues soy alérgico al pelo del gato, o soy alérgico incluso al aire acondicionado. Entonces imagínense, pues el que es alérgico al aire acondicionado, pues pobre, porque realmente en todos los lugares casi hay aire acondicionado. Y pues el aire acondicionado está lleno de alergenos, ¿no? Porque es un aire que está recirculando y los alergenos únicamente están recirculando. Entonces las molestias principales se dan porque en la conjuntiva tarsal, en lugar de estar completamente plano, como debería ser el caso, se forman estas papilas, se les llama papilas o folículos. Los folículos son más pequeños, pero esto causa un empedramiento como tal de la conjuntiva tarsal y por lo tanto el paciente es como si una lija le estuviera rozando el ojo. Incluso puede formar úlceras corneales, como ustedes pueden ver aquí, porque por el empedramiento de la conjuntiva tarsal. Entonces el tratamiento es con antihistamínicos. Hay un montón de antihistamínicos, sin embargo, los que tienen más eficacia son los de uso más común. Entonces, por ejemplo, hay ketotifeno. El ketotifeno se aplica tópicamente una gota cada 12 horas y los tratamientos son largos, generalmente de mes y medio a 3 meses se utilizan y al tiempo del término del tratamiento se revalora al paciente para saber si realmente se corrigió su alergia. Para los casos más severos se utilizan varios medicamentos asociados. Hay otro medicamento bastante efectivo que es la olopatadina, que tiene la ventaja de que se aplica, dependiendo de la severidad del caso, se puede aplicar 1 o hasta 2 veces al día, y a esto se asocia tratamiento con lubricantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque mientras mejora el empedramiento de la conjuntiva tarsal, el paciente va a seguir sintiendo sensación de cuerpo extraño y se va a estar tallando los ojos. Entonces es un círculo vicioso: conjuntivitis irritativa por tallado más la conjuntivitis alérgica como tal. Ahora, por trauma también puede haber conjuntivitis, sí. La olopatadina. Ajá, con el lubricante, con el que se mezclan o... No, cuando tú das varios medicamentos oftalmológicos, lo ideal es que al paciente le pongas intervalos de al menos 5 minutos de separación entre una gota y otra, para que haga verdadero efecto. Si el paciente se pone un chorro de gotas, lo único que va a estar haciendo es desperdiciar el medicamento. Si por ejemplo se pone la olopatadina
y en menos de un minuto se pone el lubricante, entonces la absorción del medicamento va a ser muy pobre. De hecho, el lubricante le va a lavar, por decirlo de alguna forma, la uropatadina y no va a ser correcto efecto. Entonces, al menos 5 minutos de separación entre una gota y otra. Y lo correcto en todos los medicamentos oftalmológicos es aplicar una gota y no más, porque si no se desperdicia el medicamento. Conjuntivitis traumática sí hay, pero esta puede ser por cáusticos. Por ejemplo, la cal penetra rápidamente la superficie conjuntival. Incluso a alguien que le ha caído limón en el ojo o que le ha caído aceite, cualquier cosa que irrite o dañe la superficie ocular puede causar conjuntivitis. Conjuntivitis traumática, por ejemplo, también tenemos al que estuvo ensayando cómo se abría el frasquito de cola loca y le cayó dentro del ojo. Y bueno, no, la gente tiene mucha alarma, ¿no? Porque creen que así como pega todo, se les va a pegar el ojo y se les va a quedar cerrado el resto de su vida. Pero no, de hecho es bastante benévola este pegamento en el ojo. Lo único que hace es pegostear las pestañas, entonces va a llegar el paciente con el ojo pues cerrado porque las pestañas están pegosteadas. Entonces, para quitar esto, una forma bastante útil es utilizar cualquier ungüento oftálmico, dejar al paciente ese ungüento sobre las pestañas unos minutos y después ya se despega fácilmente, o sea, se traccionan los párpados y se despega fácilmente. Si no lo hacen de esta forma, si no ponen ningún ungüento y quieren despegar las pestañas, pues le van a arrancar todas las pestañas al paciente y no se va a lograr despegar tan fácilmente. Esta conjuntivitis actínica es realmente una queratoconjuntivitis. Consiste en estos niños que soldan sin protección, los niños de secundaria que soldaron sin protección y horas después de estar soldando les aparece un dolor insoportable en los ojos con mucho ojo rojo, lagrimeo y fotofobia. Esto se debe a que la soldadura desepiteliza la córnea y entonces da mucha molestia. Les van a llegar a esos niños en las madrugadas a los hospitales porque bueno, generalmente hacen la tarea en la tarde y ya en la noche, ya cuando se quieren dormir, pues tienen un dolor ocular insoportable. El tratamiento es muy fácil, simplemente hay que poner anestésico tópico, una gota de anestésico tópico y ocluir el ojo. Su compañera que habló de córnea ayer les mencionaba que las fases para la regeneración corneal en una córnea dañada son más rápidas que en una córnea sana. Entonces, cuando la córnea está dañada, más o menos de 12 a 24 horas tarda en regenerarse el epitelio corneal. Por eso ese es el tiempo que debe de quedar cubierto el ojo, de 12 a 24 horas después de haber sufrido algo como una queratitis actínica. Y pues lo más importante es que suelden con protección. ¿Alguien llevó en secundaria ese taller de soldadura o cómo se llama electricidad o qué hace, no? Bueno, el que haya llevado y que haya tenido experiencia de soldar, ¿cómo es la careta con la que sueldan? Tiene un lente oscuro. Pero ¿puedes ver a través de él? ¿No? Muy poco. Entonces, por eso la gran mayoría, yo creo que eso es una cuestión de tiempo, de diseño, porque la gran mayoría de la gente que lo usa pues no ve nada cuando está soldando, se imagina dónde está poniendo la cosa, ¿no? Entonces por eso no la usan, porque a través de eso no ve nada, ¿no? Sí, cuando está soldando, de hecho hay una técnica. Hay una técnica para soldar. Se descubre el nivel donde van a soldar y se lo van a bajar. Bueno, pues a muchos se les olvida bajarla, y por eso les sucede. Bueno, ahora otras más frecuentes que las que vimos, mucho más frecuente que la conjuntivitis alérgica es la conjuntivitis catarral aguda, que es un tipo de conjuntivitis bacteriana. Esta es epidémica y se caracteriza por ardor, ojo rojo, secreción conjuntival amarillo verdosa y es generalmente ocasionada por estafilococo y estreptococo, los gérmenes propios de la piel de los párpados. Entonces es muy común que el paciente tenga una blefaroconjuntivitis, o sea, aparte de tener la conjuntivitis, tiene los párpados hinchados, o sea, el ojo rojo y edematoso. Lo más importante en todas las conjuntivitis, como les menciono nuevamente, son las medidas generales, o sea, higiene, lavarse muy bien, limpiarse todos los restos de secreción y los antibióticos que se usan en conjuntivitis, igual todos son tópicos, o sea, gotas.
Tobramicina es una buena elección. El tratamiento se da durante 7 a 10 días y la dosificación es de una gota cada 4 horas durante 7 a 10 días. Aunque el paciente tenga síntomas monoculares, es común que así inicie y dentro de unos días o incluso horas el problema se haga bilateral. Entonces hay que estar pendiente de eso para poner los medicamentos en los dos ojos. Para los que vayan a trabajar en el sector salud, pues no hay tobramicina en los hospitales públicos del sector salud en México. Empieza a haber ciprofloxacina, que es un buen antibiótico, sin embargo no lo hay en todos. Lo que sí hay en todos, y muchísimo, es cloranfenicol, ¿no? De todas es una gota cada 4 horas durante 7 a 10 días. Cloranfenicol es muy buen medicamento si el paciente no es alérgico. Entonces, de esto se van a dar cuenta ustedes en las primeras horas de aplicación. Cloranfenicol oral casi nadie ha usado. Ustedes de aquí, ¿quién ha usado cloranfenicol oral alguna vez en su vida? Ya es un antibiótico que no se usa mucho, entonces se va a dar cuenta el paciente que es alérgico hasta que se aplique las gotas, ¿no? Entonces, a todo paciente que le inicien ustedes un tratamiento para conjuntivitis hay que verlo al menos 2 días después y al final del tratamiento para que realmente constaten que su tratamiento fue efectivo. ¿Cómo es el cloranfenicol? Cloranfenicol, todas son una gota cada 4 horas, 7 a 10 días. Sí. Una pregunta, luego hay comerciales donde venden con dexametasona o con un esteroide y combinado también con neomicina o algún otro antibiótico. ¿Es tan recomendable usar eso? Pues mira, si es una conjuntivitis puramente bacteriana, pero el paciente es muy aprensivo y quiere estar bien rápido, los esteroides son útiles porque aceleran la recuperación visual. Sin embargo, a largo plazo no es bueno utilizar esteroides. Entonces, tú debes advertirle que el paciente se va a sentir mejor después de 2 o 3 días de tratamiento si usa el puro antibiótico. Pero si quiere estar bien mañana, porque mañana viene aquí a dar una conferencia no sé dónde, entonces le puedes agregar el esteroide porque con eso seguro mañana va a estar bien. Pero le adviertes que debe hacer un doble gasto. El esteroide se lo va a poner 1 o 2 días, nada más mientras esté mejor, y ya después debe continuar el término de tratamiento con el puro antibiótico. Sí es cierto, los antibióticos asociados a esteroides ayudan a que el paciente esté mejor rápido. Ahora, estos medicamentos, la forma correcta de instilarlos es no tocar, que la superficie de la gota no toque, del gotero, perdón, no toque directamente el ojo. O sea, hay gente, ¿cómo se ponen ustedes las gotas? Le pido bien. Bueno, no puedo. Hay gente que se pega el gotero, aquí dicen, me lo pongo en el lagrimal y ahí se ponen el gotero directamente. Entonces, eso pues contamina la gota. También hay que mantener el frasco en un lugar fresco. La gran mayoría de los señores, cuando les dice, a ver qué gotas usas, las saca del pantalón, todas llenas de mugre, entonces pues así no es un método correcto para usar las gotas. Entonces, entre más fresco esté el gotero, es mejor. Y algunos, especialmente los que son asociados a esteroides, vienen en suspensión, o sea, hay que agitar bien la gota antes de ponérsela porque si no, pues no se absorbe correctamente. Esto afortunadamente ya no es frecuente, pero el método de Creve, eso se los van a preguntar hasta en el examen de la residencia, se ideó a finales del siglo, bueno, como a principios del siglo XX, para evitar la conjuntivitis neonatal, que en ese tiempo era producida por Neisseria gonorrhea. Y esto se transmitía a través del canal del parto, obviamente de madres infectadas a recién nacidos. Debido a que esta conjuntivitis deja muchas secuelas, porque causa incluso perforación corneal o perforación conjuntival, se ideó este método. En un principio se hacía con nitrato de plata y a todos los recién nacidos se les ponían gotas de nitrato de plata para evitar la conjuntivitis. En ese tiempo no había muchos antibióticos, pero ahora, bueno, pues el nitrato de plata ya no se usa porque es una sustancia muy irritante para la conjuntiva. Entonces ahora se utiliza cloranfenicol en los hospitales públicos y tobramicina en los hospitales privados. Y se usa una gota en cada ojo a todos los recién nacidos para evitar la conjuntivitis neonatal. Si ya un paciente tiene la mala fortuna de presentar esta conjuntivitis, aparece en las primeras horas de vida, con una secreción purulenta muy abundante. Entonces, independientemente de lo que se dediquen ustedes como especialidad, probablemente atiendan neonatos, y si ven un paciente neonato con
mucha secreción conjuntival, mándenlo lo más pronto que se pueda al oftalmólogo o inicien tratamiento, en este caso con penicilina, porque el riesgo de perforación ocular es alto. En este caso la penicilina se utiliza tanto en gotas como sistémica por vía intravenosa. Otra forma es la blefaritis angular. Esta es una blefaroconjuntivitis en la cual el paciente refiere que todos los días en la mañana le amanece con mucha secreción espumosa en los cantos, hacia la zona del canto interno y canto externo, e incluso puede tener erosión de la piel de los párpados en esa zona, y casi siempre se debe o a Moraxella catarrhalis o a estafilococo dorado. El tratamiento que requiere es con antibióticos que obviamente incluyan este espectro. Una buena opción es la sulfacetamida. El zinc, en este caso, viene una combinación de zinc con epinefrina y con sulfacetamida. Esa es una buena elección porque la epinefrina hace vasoconstricción, entonces alivia bastante la molestia de irritación o de prurito. El zinc igual ayuda a mejorar esta sensación, y la sulfacetamida es el tratamiento de base. Estos pacientes requieren a veces en combinación medicamento con antibiótico, tanto en gotas como en ungüento, porque como les mencioné, pues está afectada tanto la conjuntiva como la piel de los párpados, y para que una gota penetre en la piel de los párpados pues es muy difícil, entonces se requiere medicamento en ungüento. El tratamiento se utiliza gotas durante el día, y el ungüento se utiliza 2 veces al día, una vez en la mañana y otra vez en la noche. También el tratamiento es durante 7 a 10 días. Esta otra es confundida muy frecuentemente con conjuntivitis alérgica, y a los que vayan al servicio social al sur del país, a Chiapas, Oaxaca, la van a ver allá mucho, la conjuntivitis por clamidia, que ya en sus etapas crónicas se le llama tracoma, y deja muchas secuelas visuales en el paciente. En un inicio parece una conjuntivitis alérgica, solamente da folículos en la conjuntiva tarsal y secreción mucosa, pero conforme pasa el tiempo empieza a haber vascularización de la córnea o panus, y esta vascularización puede extenderse incluso para obstaculizar completamente la visión. Y por eso ven ustedes en las calles de Chiapas gente, sobre todo mucha población indígena, que tiene leucomas corneales bastante densos consecutivos al tracoma. Entonces, el tracoma pasa por estas etapas. La etapa 1 es de folículos, la etapa 2, aparte empieza a haber panus, en la etapa 3 ya hay mala posición de las pestañas, sin bléfaro, y en la etapa 4 pues son secuelas del tracoma. Entonces, cuando un paciente parece tener una conjuntivitis alérgica, pero después de 1 mes y medio a 3 meses de tratamiento antialérgico persiste con sintomatología, entonces vale la pena siempre hacer un cultivo para descartar tracoma. Bueno, el tratamiento del tracoma es con medicamentos, especialmente los macrólidos ayudan muy bien. La citromicina es bastante buena, sin embargo, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los pacientes no tienen acceso al medicamento, la tetraciclina es una buena opción, la doxiciclina también, y la sulfacetamida. Y se usa tanto por vía tópica como por vía sistémica. Los tratamientos son bastante largos, a veces durante 3 o 4 semanas, y al final del tratamiento se toma un nuevo cultivo para hasta obtener negativización del mismo. Otro tipo de conjuntivitis es la conjuntivitis por adenovirus. Esta es muy común, les digo, en lugares muy hacinados, guarderías, asilos, y da muchos síntomas. El paciente tiene mucho lagrimeo, fotofobia, mucho edema palpebral. Ahorita les voy a pasar unas imágenes. El paciente parece como que hasta lo golpearon, y deja a veces muchas secuelas. Si ustedes tienen la curiosidad de a todo paciente con conjuntivitis intentar palparle los ganglios preauriculares o submandibulares, algunos de esos pacientes con conjuntivitis por adenovirus tienen crecimientos de los ganglios preauriculares. No todos, pero sí es común. Otra conjuntivitis viral pues es la causada por el herpes. Es raro que sea solamente una conjuntivitis, casi siempre es una queratitis. Su compañero ayer les hablaba de las queratitis bacterianas, de las micóticas, incluso por acantamueva, pero no les mencionó la herpética, que da un aspecto muy característico, que es
se les llama úlceras dendríticas en la córnea, como si fuera un árbol o las ramas de un árbol o la dendrita de una neurona. En un inicio solamente son acúmulos de fluoresceína. Esta es una tinción con fluoresceína, y conforme va pasando el tiempo esos acúmulos coalescen, o sea, se juntan y forman una verdadera dendrita. Un paciente que ha tenido una vez en su vida herpes debe seguir vigilancia toda su vida, porque cuando tenga cualquier causa que le baje sus defensas y que tenga inmunodepresión por cualquier causa, puede tener reactivación herpética. El tratamiento pues es con antivirales, tanto tópicos como sistémicos. Hay ungüento de aciclovir, no hay en gotas, pero sí lo hay en ungüento y es bastante efectivo. Este es un ejemplo de una conjuntivitis por adenovirus, en la cual, bueno, pues ven el ojo muy rojo e incluso con afección corneal, y la afección corneal puede dejar incluso una verdadera cicatriz en la superficie ocular. Entonces estos pacientes requieren vigilancia. Este también es una conjuntivitis viral. Vean, parece como que, o sea, golpearon al paciente, tiene los párpados violáceos y todo, pero la córnea aquí es súper importante cuidarla, porque estas opacidades pueden dejar secuelas permanentes en el ojo. Bueno, estas otras, membranosis o membranosa, tal vez no las vean tan frecuentemente, pero cuando vayan a terapia intensiva vale la pena revisarle los ojos a los pacientes, porque se da mucho en el síndrome de Stevens-Johnson, en el pénfigo, que son enfermedades que afectan a las mucosas, también afectan a la mucosa conjuntival. Entonces, si un paciente no se le quitan esas membranas o pseudomembranas que se forman, puede llegar a formar una queratinización conjuntival y causar esto una córnea tan seca como esta, que incluso puede requerir un trasplante. Estas son formas de otras conjuntivitis que se les llama flictenulares. Todos estos son depósitos de toxinas, en este caso del estafilococo, y es un paciente que ya aparentemente después de un tratamiento con un antibiótico se había sentido bien, y días después empiezan a aparecer estas zonas de flicténulas. Entonces aquí, además del antibiótico, se debe asociar el tratamiento con algún antiinflamatorio potente que penetre a la córnea para inhibir un poco la respuesta inmunológica que genera el estafilococo como tal. Estos son casos más severos de conjuntivitis alérgica. Cuando un paciente tiene una conjuntivitis alérgica como esta, los antihistamínicos tópicos no son tan efectivos. En ocasiones el paciente requiere tratamiento con esteroides tópicos, pero también puede requerir tratamiento quirúrgico, que literalmente consiste en el rasurado de esas papilas o la infiltración local de esteroides. Un paciente alérgico tiende a mejorar con la edad, o sea, casi todos estos son niños que en la adolescencia mejoran de todas sus atopias. O sea, son niños que, aparte de la conjuntivitis alérgica, tienen rinitis, tienen dermatitis, o sea, son completamente atópicos, y conforme pasan los años van mejorando en sus alergias. Mientras eso sucede, pues bueno, hay que darle tratamiento, como ya les mencioné, básicamente antihistamínicos, pero si no funcionan de manera adecuada, esteroides tópicos e incluso esteroides intralesionales. Bueno, esto también viene en su programa. El terigión y la pingüécula son neoformaciones de la conjuntiva, que toda la gente quiere, pues en algún momento les va a consultar por esto y quiere saber qué tratamiento es el ideal en el terigión. El terigión es una, como les mencioné, neoformación de la conjuntiva que invade la córnea. Entonces ustedes pueden ver aquí claramente este limbo esclerocorneal. Sin embargo, este tejido de neoformación invade la córnea y llega incluso a obstruir el eje visual, como en este caso. Aquí estaría la pupila, que queda cubierta por el terigión. Entonces, esta neoformación tiene tendencia familiar. Entonces, si ustedes tienen su mamá, su tía que tienen terigión, tienen más riesgo de tenerlo. No quiere decir que lo vayan a tener, pero tienen más riesgo de tenerlo. Hay una clara influencia de la radiación ultravioleta. Entonces, cuando ustedes vayan a la playa, siempre pónganse sus lentes de sol, su sombrero y todo, porque así van a tener menos riesgo de que les salga un terigión. Pero una vez que aparece esta neoformación de la conjuntiva,
pues ya no hay nada que la revierta. El único tratamiento definitivo es el quirúrgico, es decir, quitar este tejido de neoformación. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna técnica que haya demostrado ser 100% eficaz. Hay muchas técnicas para la cirugía de terigión, es lo primero que uno aprende a operar cuando se forma como oftalmólogo. Teóricamente es lo más fácil de operar. Sin embargo, es a veces lo que menos buenos resultados da, porque el paciente cuando le recibe un terigión puede ser algo tan feo como esto. Este es un terigión normal y este es un terigión recidivante. Este paciente ya se operó de terigión y vean cómo le salió peor que como estaba originalmente. Entonces, a todo paciente joven que se va a seguir exponiendo a la luz del sol, no se debe operar de manera inicial, a menos que el paciente sea demasiado insistente y que acepte el riesgo de que puede volverle a crecer el terigión. Hay muchas técnicas para operarlo. Una técnica consiste únicamente en quitarlo, en rasurar el terigión de la córnea con una hoja de bisturí y dejar esta zona de la esclerótica desnuda, o sea, sin conjuntiva. Otra técnica consiste en hacer lo mismo, pero aplicar antimetabolitos, que son 5-fluoracilo, mitomicina C, en esta zona de la esclerótica para evitar que crezcan células. Otra consiste en rotar un colgajo de la misma conjuntiva del paciente, casi siempre de la parte superior hacia esta zona, y reconstruir esta zona. Otra consiste en colocar membrana amniótica como un injerto una vez que se quite el terigión. Ninguna de estas ha demostrado ser 100% eficaz. Todas tienen ciertos fracasos y entonces, pues, ¿qué técnica se prefiere? Pues lo que, dependiendo del tamaño del terigión, dependiendo también de las posibilidades económicas del paciente, pero lo que sí es un hecho es que quitar un terigión debe hacerse siempre en un quirófano bajo visualización microscópica, porque si queremos hacer macroscópicamente, pues menos vamos a quitar completamente el tejido. Entonces, si un paciente está muy insistente en que se quiere operar porque no le gusta tener ahí su terigión y acepta el riesgo de que le puede volver a salir, pues se puede someter a la cirugía con esas técnicas que ya les comenté. Para el paciente que no quiere aceptar ese riesgo, pues se puede observar en el tiempo. La gran mayoría de las veces un paciente puede vivir toda su vida con un terigión y no tener grandes molestias, pero cuando tenga grandes molestias, como pueden ser sensación de cuerpo extraño, rojo o inflamación, se le debe dar tratamiento que consiste básicamente en dar antiinflamatorios no esteroideos por vía tópica, y lo más importante, las medidas generales, o sea, no exponerse al sol y no a la irritación. Por ejemplo, lubricarse muy bien el ojo. Si alguien tiene un terigión y vive 12 horas continuas del día frente a una computadora, es común que tenga el ojo muy rojo, entonces hay que ponerle mucho lubricante ocular. Y la pingüécula es algo parecido al terigión, pero que no invade la córnea. Muchos de ustedes tienen pingüéculas, obsérvense con detalle, son zonas de neoformación de la conjuntiva, como bolitas aquí de la conjuntiva, pero sin invadir directamente la córnea. Histológicamente son lo mismo, la única diferencia es que una sí invade la córnea y otra no invade la córnea. Y el tratamiento es el mismo, o sea, únicamente lubricantes y evitar la radiación ultravioleta. Entonces, ¿de esto tienen preguntas? ¿No? ¿Ni de conjuntivitis ni de terigión? ¿No?